Muy bien, queridos hermanos, les invito a poder buscar su Biblia, y quizá ya la tienen acerca suyo, y vamos a acercarnos a la palabra del Señor en esta mañana. Allí en la epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro. He titulado a esta reflexión, a esta prédica, hermano, cómo guardar la unidad en este tiempo de distanciamiento. Ya no le vamos a hablar de distanciamiento social, sino distanciamiento nomás físico. ¿Cómo guardar la unidad en este tiempo de distanciamiento? El Señor, yo creo que durante todo esto, cuando ya iniciamos las prédicas en el libro de Primera de Pedro, el Señor ha venido hablando a la iglesia, hermanos, de manera muy especial, de manera muy especial. Y el apóstol Pedro, a través de su primera carta, nos exhorta de manera muy práctica cómo vivir el Evangelio. Yo creo que uno de los grandes desafíos de la iglesia de estos tiempos es cómo vivir el Evangelio en medio de todas estas ciertos fenómenos sociales que se están dando, ciertas circunstancias que de alguna medida nos llevan a estar lejos, que nos llevan a estar distanciados. Bueno, ¿cómo vivir el Evangelio en medio de estos tiempos? Pedro nos ha estado exhortando, el apóstol Pedro ha estado exhortando de manera muy práctica de cómo hacerlo. Creo que de esa forma, hermanos, cómo vivir el Evangelio, podríamos nosotros resumir todas las prédicas que se han entregado en los domingos pasados. Podríamos resumir así que Pedro nos ha estado exhortando de esa manera, oye, vive de esta manera la palabra de Dios. Y creo que los consejos que hemos recibido en los domingos pasados están enfocados en eso. Y pienso, hermanos, que es lo que la iglesia necesita en este tiempo. Saber, en estos tiempos turbulentos, complejos que vivimos, saber entender cómo vivir el Evangelio, cómo vivir ser iglesia. Así que recordemos algunas cositas que el apóstol Pedro nos ha estado exhortando. Fíjense que en el capítulo 2, versos 3 al 17, Pedro se dirigió a los cristianos como ciudadanos y nos dijo cómo relacionarnos con las autoridades. Nos exhortó a estar sujetos a las autoridades, aunque muchas veces los gobiernos o las autoridades puedan ser injustos. Ahí hay un tremendo consejo práctico de cómo nosotros vivimos el Evangelio, ¿cierto? Y nos relacionamos con las autoridades. Y fíjense que en el mismo capítulo 2, versos 18 al 25, el apóstol Pedro habla a los sirvientes, a los que les dice que cómo relacionarse con sus amos. Bueno, contextualizándolo, ¿verdad?, a nuestros tiempos, nos ha dicho a todos nosotros cómo vivir como trabajadores, ¿ya?, con aquellos a los quienes prestamos servicio. Cómo vivir, ¿cierto?, sujetándonos y obedeciendo a nuestros empleadores. De esa forma, estos consejos han sido del apóstol Pedro de manera muy práctica. Y en el capítulo 3, verso 1 al 6, el apóstol Pedro habló a las esposas. Recordemos esa prédica de la hermana Priscila el domingo pasado, hablaba a las esposas a estar sujetas a sus maridos, aun si no eran creyentes. Y les muestra una forma de cómo ganarlos incluso. Bueno, y en el versículo 7 de ese mismo capítulo 3, verso 7, ¿cierto?, Pedro exhorta a los esposos, ¿cierto?, acerca de vivir sabia y consideradamente con sus esposas, para que el mundo, hermanos, para que el mundo también pueda ver que su testimonio, que el mundo pueda ver que Dios ha transformado el matrimonio y la familia. Y el Evangelio, hermanos, allí, ¿cierto?, pueda de alguna forma ser comunicado con el testimonio, con la transformación en la familia. Así que Pedro ha estado exhortando de manera muy práctica de cómo vivir el Evangelio. Y ahora, en el texto de hoy, en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 12, el apóstol Pedro se dirige a una audiencia más amplia, en la que estamos incluidos todos nosotros, toda la iglesia. Niños, jóvenes, adultos, ancianos, esposos, esposas, ¿verdad?, creyentes, ¿verdad? Y entonces se está dirigiendo, ¿cierto?, a la iglesia en general. Y vamos a leer este pasaje del capítulo 3 de Primera de Pedro, versos 8 al 12. Dice lo siguiente este pasaje, verso 8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos,
amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, ¿cierto? Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis la bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Bueno, mire, qué tremendo, ¿verdad? Tremendo pasaje. Cómo Pedro nos quiere invitar y nos invita a vivir el Evangelio en estos versículos. En esta parte, hermanos, Pedro comienza este pasaje con la expresión finalmente, o en conclusión. Esto nos dice que Pedro aquí está como cerrando lo que ha venido hablando, está cerrando toda, ¿cierto?, la exhortación que ha venido haciendo de manera particular. Creo que él quiere concluir, hermanos, hablándonos a todos los creyentes, cómo debemos vivir como iglesia en estos tiempos. Porque él sabe, porque acuérdese que la palabra no es que sea propia de Pedro, sino que es el Espíritu Santo quien inspiró a Pedro. Es Dios transmitiéndole a Pedro sus pensamientos hacia su iglesia. Entonces Dios sabe que si vivimos como iglesia, como Él, ¿cierto?, nos está exhortando a través de Pedro, en estos versículos 8 al 12, entonces cuando vengan las adversidades de este mundo hostil en que estamos viviendo, Dios dará la gracia para responder aún a los perseguidores, que más adelante vamos a ver en las próximas prédicas, a los enemigos, a quienes nos ofenden. Dios nos dará la gracia para responder a las diferentes adversidades que enfrentamos en este tiempo. Entonces, si vivimos, ¿verdad?, como iglesia, como Pedro nos manda o nos llama a vivir en este pasaje, entonces, hermanos, tendremos los recursos necesarios para enfrentar, ¿cierto?, todo lo que venga en el futuro. Entonces, en el tema de hoy, Pedro nos llama como iglesia a vivir un evangelio en un mismo sentir. Nos llama a vivir el evangelio en unidad de espíritu. Para alcanzar esta unidad, dice Pedro, ¿verdad?, de espíritu, para alcanzar esta unidad de espíritu, Pedro dice que hay actitudes y rasgos en el carácter del creyente que se deben manifestar, porque solo de esa manera podremos ser de bendición y heredar bendición. Y en este texto de 1 de Pedro 3, del 8 al 12, este texto demanda estos principios de manera muy práctica. Quizás no son muy sencillos de vivir estos principios, pero fíjense, hermanos, que si nos ponemos atención, estos principios son muy palpables para mostrar y evidenciar cómo se vive el evangelio en un mismo sentido. Entonces vamos a abordar este tema en 3 puntos solamente, hermanos. Ser de un mismo sentir en la iglesia. En segundo lugar, vamos a ver características de una iglesia que vive en un mismo sentir. Y en tercer lugar, quizás vamos a alcanzar a ver una iglesia que vive en un mismo sentir, es de bendición y hereda bendición. Bueno, vamos a tratar de reflexionar en ese ámbito de puntos. ¿Ya? En primer lugar, entonces, somos llamados a ser de un mismo sentir en la iglesia. El verso 8 dice, en conclusión, sed todos de un mismo sentir. Este llamado es imperativo, es un imperativo, es un mandato que el apóstol Pedro nos da en conclusión a todas las instrucciones que nos ha dado para la vida. Pedro dice, ahora todos, los creyentes del primer siglo, los creyentes de la Edad Media, los creyentes del siglo XXI, los creyentes que son perseguidos, los creyentes que están viviendo en pandemia, todos, dice Pedro, todos deben vivir, ser de un mismo sentido.
Pedro llama a todos los creyentes, no importando la época ni las circunstancias que vivan o que viven. Todos somos llamados, todos los creyentes son llamados a ser de un mismo sentir. Y fíjense, hermanos, que la frase "sed todos de un mismo sentir" puede ser traducida de diferentes maneras. Por ejemplo, se traduce como vivir en armonía. Sed de un mismo sentir se traduce como vivir en armonía. Se traduce como tener una sola mente. Se traduce como tener una mentalidad en común. O también se traduce como tener los mismos sentimientos. También se traduce como tener la misma actitud. Estar en unidad de espíritu. Vivir en la misma concordancia. De esa manera, esta frase se traduce. La riqueza del griego es maravillosa porque nos da diferentes, ¿cierto?, panoramas, perspectivas de esta frase o de este llamado. Ser de un mismo sentir, ser de mismo sentimiento, ¿cierto? Tener una misma actitud, estar unidos en el espíritu. Pero la traducción que a nosotros como iglesia más nos interpreta en medio de este distanciamiento físico que estamos viviendo, en medio del confinamiento que estamos, en medio de este contexto de pandemia que vivimos, que nos limita para tantas cosas. Yo creo que la mejor traducción que nosotros a la cual vamos a enfocarnos es estar unidos de espíritu, estar en unidad de espíritu. Fíjense que estar en unidad de espíritu quiere decir que no necesariamente debemos tener los mismos gustos, los mismos dones, los mismos hábitos, o no necesariamente es estar juntos, sino que significa mantener un mismo pensamiento, juicio, valores sobre las cosas esenciales de la vida y del evangelio. A eso se refiere estar en unidad de espíritu, tener ¿cierto? Unidad de pensamiento, de juicio, de los valores, de las cosas esenciales de la vida y del evangelio. El apóstol, queridos hermanos, el apóstol Pedro está hablando de la unidad esencial y sustancial del pueblo de Dios, a través del Espíritu de Dios y de las cosas esenciales que nos unen. Pero fíjense, hermanos, que este llamado o este mandamiento no es exclusivo de Pedro. Este es un mandamiento apostólico. Varios otros apóstoles también lo comentan, lo tratan. Y sobre todo es un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Es un llamado. Yo creo que este mandamiento de ser de un mismo sentir o estar en una unidad de espíritu es un llamado que recorre todo el Nuevo Testamento. La base de todo este tema está en las palabras del mismo Jesús, que pidió que su pueblo, los creyentes, fueran uno, como lo son Él y el Padre. Acuérdese Juan capítulo 17, verso 21 al 23. Fíjese cómo dice este pasaje nomás allí, cuando Jesucristo estaba orando por ciertos sus discípulos y por los que iban a creer en Él. Él ruega a Dios diciendo, mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado. ¡Ah, qué tremendo pasaje! Esa es una de las oraciones más grandes, potentes que tenemos en la palabra de Dios. Fíjense que, hermanos, que en los primeros días de la iglesia, esta oración que hizo Jesús, me parece a mí que se cumplía. Creo que se cumplía a cabalidad. Fíjense lo que dice. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice Hechos capítulo 4, 32.
cuando recién se estaba conformando la iglesia, ¿cierto? Después que Jesucristo ascendió a los cielos, vino el Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban allí en el aposento alto y fueron llenos de la presencia y comenzaron a vivir y a testificar del Evangelio. Fíjense lo que dice Hechos 4:32, que estos primeros creyentes, todos eran de un corazón y un alma, de un corazón y un alma. Vivían unánimes, en un solo sentir, en unidad de espíritu. Entonces esta oración de Jesucristo por la unidad para que sean uno, creo que en primera instancia se estaba desarrollando y cumpliendo en los primeros discípulos, en la primera iglesia, ¿verdad?, del libro de los Hechos. También fíjense que el apóstol Pablo, una y otra vez, exhorta a los creyentes a esta unidad y ora por ellos. Acuérdense que este mandato de vivir en un solo sentir o en unidad de espíritu no es exclusivo de Pedro, sino que es de todos los apóstoles que lo expresaban, de Jesucristo. Y el apóstol Pablo también exhorta a los creyentes a estar en unidad y ora por ella. Acuérdense que les recuerda a los cristianos de Roma en el capítulo 12 que aunque eran muchos, ellos eran muchas en cantidad, eran un solo cuerpo. Y los exhorta a vivir en un mismo sentir unos con otros, y en Romanos capítulo 12, verso 4 y verso 16. Pablo también, al escribir a los cristianos de Corinto, usa la misma ilustración de los creyentes como miembros de un cuerpo. A pesar de todas las cualidades y dones que tenían, ¿cierto?, los creyentes de la iglesia de Corinto, Pablo exhorta a los creyentes de la iglesia de Corinto a que no haya entre ellos divisiones y que se mantengan perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Ve cómo se va desarrollando este pensamiento de vivir en un solo sentir o en unidad de espíritu en todo el Nuevo Testamento, en las diferentes iglesias que tenemos allí registradas? Pablo también a su vez le dice a los filipenses, allí en Filipenses capítulo 1, verso 27, en el capítulo 2, verso 2, en el capítulo 4, verso 4, que tienen que mantenerse firmes en un mismo espíritu, contendiendo, unánimes por la fe del Evangelio. Está diciendo que deben estar unidos en un mismo espíritu, peleando, luchando juntos por la fe del Evangelio, teniendo el mismo amor y la misma actitud. Y exhorta también allí a Evodia y a Síntique, que estaban un poco como enojados, que sean de un mismo sentir en el Señor. Está este principio, está esta característica, ¿cierto?, desarrollada y exhortada por los apóstoles. Hermanos, los cristianos o los creyentes de todas las épocas, tanto del pasado como de hoy, del presente, fueron y son exhortados por los apóstoles y por el mismo Señor Jesucristo a mantener la unidad del Espíritu, recordando que hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, como nos dice Pablo en Efesios capítulo 4, versos 3 al 6. Este es el llamado de todo el Nuevo Testamento, hermanos. No es solo un llamado a estar juntos o a buscar la unidad y hacer de un solo sentir, sino que es un llamado a conservar la unidad de la iglesia, a conservar la unidad de la iglesia, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo nosotros, estos tiempos de separación física, estos tiempos de distanciamiento, estos tiempos de confinamiento, estos tiempos donde no podemos vernos presencialmente, donde no podemos hacer las reuniones presenciales en nuestros templos, donde no podemos reunirnos como ministerio o como grupos. Especialmente en estos tiempos, no solamente se debe buscar la unidad, ¿verdad?, sino que se debe conservar la unidad. Porque el tiempo que estamos viviendo, usted y yo,
hermanos queridos, es un tiempo complejo porque viene a debilitar, viene a segregar, viene a poner en peligro el sentido de la unidad de la iglesia. Aunque nosotros sabemos y entendemos el principio que Dios está en todo lugar y que Dios, cierto, que la iglesia, podemos vivir, ser iglesia en todo el lugar que nos encontremos. Pero esto genera una dificultad de vivir el evangelio en un mismo sentido. Todo lo que estamos viviendo. Se hace más difícil conservar la comunión, ¿cierto? El compañerismo, la unidad de la comunidad de los creyentes. Por eso, hermanos, es que el llamado que hace Pedro acá es para todos los creyentes, que vivan en el mismo sentir, guarden la unidad en el espíritu, porque conservar la unidad de la iglesia depende y es responsabilidad de cada hijo de Dios. No es solamente del pastor, no es solamente de los diáconos, no es solamente de los encargados de ministerio. Conservar la unidad de la iglesia depende de usted y depende de mí. Depende de usted que me está escuchando en esta hora. Depende de usted que va a escuchar quizás este mensaje en el futuro. No solamente depende de aquellos que están liderando, sino que conservar la unidad, guardar la unidad del espíritu, vivir en un mismo sentir, depende, ¿cierto?, de la responsabilidad de todos nosotros. Depende de su participación. Depende de su compromiso con, ¿cierto?, con las actividades de la comunidad de cristianos, de creyentes. Depende de su acercamiento. Depende de su voluntad de acercarse, ¿cierto?, a estar en contacto y estar relacionados, a estar involucrados. Depende de la perseverancia suya, de la identificación que usted tiene con el cuerpo de Cristo, de la identificación que usted tiene con la iglesia, con la comunidad de cristianos en la cual se congrega. Depende de que usted obedezca a este llamado de Pedro. Hermanos, estamos viviendo en tiempos no fáciles y necesitamos hoy más que nunca que usted esté involucrado, comprometido, participativo, ¿cierto?, perseverando, identificándose con su comunidad cristiana. Ya van a comenzar a funcionar los diferentes ministerios, los grupos de vida y, es cierto, los cultos. Pero no que todo esto, hermanos, no nos segregue, que no nos mutile como cuerpo de Cristo que somos. Hermanos, no podemos dejar que las circunstancias que estamos viviendo nos distancien, nos segreguen, nos desmembre como cuerpo, como comunidad, como iglesia. No podemos permitir que la iglesia se diluya. La palabra del Señor, los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo nos llama a mantener la unidad de espíritu y de cuerpo. Somos responsables ante nuestro Dios por aquello. Usted y yo somos responsables. Y yo te invito, querido hermano, a que tú comiences a involucrarte, ¿es cierto?, a este nuevo formato, a esta nueva manera de ser iglesia. Porque necesitamos mucho de tu voluntad, de tu responsabilidad. Dependemos mucho de que usted se acerque. Porque ahora ya no nos podemos reunir ni convocar para estar juntos y estimularnos a la fe. Necesitamos usar otras maneras. Y yo te quiero hacer quizás algunas preguntas, más de las que te hizo Pedro Tenantito cuando introdujo el tema. Yo te pregunto a ti de manera muy personal. Hermano, en estos tiempos, ya hace un año que estamos viviendo, ¿cierto?, en esta condición de distanciamiento y confinamiento. Y yo te pregunto si tú te has caracterizado por promover y mantener la unidad de la iglesia en este tiempo. ¿Te has caracterizado en eso? ¿Te has motivado? ¿Te has involucrado? En segundo, quizás preguntarte, ¿estás siendo intencionado en buscar oportunidades de acercamiento para mantener unido, para mantenerte unida a la comunidad de la iglesia? Hoy en día
nadie sabe si yo no estoy presente o no estoy presente. Porque puedo estar presente, pero de manera anónima. Pero creo que dentro de la Iglesia de Cristo no debe ser así. Nosotros somos agentes públicos abiertos, somos cartas abiertas. No podemos decir, no, sí estuve, pero no me mostré. Debemos manifestarnos, debemos mostrarnos, debemos testificar con presencia que somos y estamos identificados con el cuerpo, con la congregación o con la comunidad cristiana. Buscamos estamos siendo intencionados en buscar oportunidades para acercarnos y mantenernos unidos. Estamos pensando en involucrarnos en algún ministerio este año o en algún grupo de nuestra iglesia para permanecer unidos y conservar la unidad de la iglesia. Y si no lo estás pensando, yo te invito a hacerlo, porque van a comenzar los grupos ahora en marzo ya. Y hay que empezar a ver en qué lugar, en qué área, en qué ministerio yo me puedo relacionar y puedo mantener, buscar la unidad y conservar la unidad de la iglesia. Vivir como iglesia en un mismo sentir, en unidad de espíritu. Ese es el llamado de Pedro en este tiempo. Ese es el llamado para la iglesia en este tiempo. Porque las cosas no están siendo fáciles. Y yo te invito a hacerlo, querido. Amén. Muy bien. En segundo lugar, hay ciertas características, hermanos, o rasgos de una iglesia que vive en un mismo sentir. Es decir, cuando vivimos en esta unidad de espíritu, afloran en esta iglesia que se une en un mismo sentir, afloran ciertas características, ciertos rasgos. ¿Ya? Pedro dice en versículos 8 y 9, finalmente dice, sed todos de un mismo sentir. Eso ya lo reflexionamos. Dice, siendo compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Bendición. Una iglesia, hermanos, que vive en unidad de espíritu, es una iglesia compasiva y misericordiosa. Es una iglesia compasiva, es misericordiosa. Es una iglesia comprensiva que siente el dolor o el sufrimiento que otros sienten. Lo que permite, ¿cierto?, a ella, a la iglesia, poder responder con sensibilidad a sus necesidades. Hemos estado hablando con algunos hermanos sobre cómo ser más proactivo frente a todos los hermanos que de repente están sufriendo el contagio, la enfermedad, y con este cierto tiempo que vivimos de estar separados y de confinamiento por precaución, debemos ser más proactivos con aquellos que están sufriendo el aislamiento con mayor rigidez. Y estábamos hablando de esto porque cuando comenzamos a mirar que de ser una iglesia compasiva y misericordiosa, eso, ¿cierto?, es como vivir en el dolor y ponerse en el lugar del sufrimiento de los otros. Y eso, al ponerse la iglesia en ese lugar, va a responder de manera, ¿cierto?, más sensible, más rápida a las necesidades de ellos. Una iglesia compasiva y misericordiosa, ¿cierto?, que se pone en el lugar de otro, deriva en una iglesia solidaria, que comparte las preocupaciones de los demás. Nosotros como iglesia seguimos haciendo un esfuerzo mancomunado a través del Ministerio de Misericordia, que delante apareció allí, ¿cierto?, allí el aviso, de poder ir apoyando. Y yo te invito que el llamado de Pedro, hermanos, es fuerte en esta área. Ser compasivos y misericordiosos. ¿Saben por qué? Porque para nosotros es muy fuerte, porque estamos viviendo en un mundo lleno de selfies. Que todos sacamos selfies, todo está enfocado en nosotros. Estamos viviendo en un mundo lleno de historias en Instagram, en un mundo exhibicionista, que quieren mostrarse de manera más exagerada en los medios que estamos viendo. Estamos viviendo un mundo muy individualista y aún más con todo esto, y lleno de restricciones de separación física.
Entonces el apóstol Pedro nos reta, hermano, nos llama a que seamos empáticos y busquemos la forma de interesarnos de todo corazón en las necesidades de los demás. Nos reta el apóstol Pablo, o la palabra de Dios. Dios mismo nos está desafiando a que busquemos la forma de preocuparnos por los problemas de los otros y nos movamos a ayudar. ¿Ah? Eso es más o menos. Cuando una iglesia vive en unidad de espíritu, en un mismo sentir, entonces es una iglesia compasiva, misericordiosa. ¿Te caracterizas, hermano querido, por ser compasivo con los que sufren? ¿Le das la bienvenida a tu vida a los que tienen problemas o los evitas? Bueno, es para reflexionar. Una iglesia que vive en unidad de espíritu es una iglesia compasiva. Estos son los rasgos que tiene. Segundo lugar, una iglesia que conserva la unidad de espíritu es una iglesia fraternal y amigable. Esto significa que no se ven unos a otros como extraños, como conocidos o familiares distantes, sino como una familia cercana. El apóstol Pedro nos anima a amarnos como hermanos y hermanas y darnos cuenta que somos una familia en la fe, y nos desafía a expresar ese amor de una forma sincera, práctica y con toda pureza, como lo expresó, ¿cierto?, en el capítulo 1, verso 22, diciendo: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, pero el amor fraternal no fingido, no fingido. Amaos, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Ese es el llamado. Ese es el llamado de Pedro. Una iglesia, hermano, que conserva la unidad de espíritu, está en un mismo sentir, es una iglesia fraternal, amigable, que ama sin fingimiento, sin fingimiento. Ama entrañablemente, de corazón puro a los demás. ¿Es nuestro amor, pregunta para todos nosotros, es nuestro amor a los demás solo de palabras? ¿O te esfuerzas constantemente para demostrarlo con ellos? ¿Son nuestras demostraciones de amor caracterizadas por un corazón sincero o puro? Bueno, son preguntas que podríamos respondernos como iglesia, como hijos de Dios. En tercer lugar, una iglesia que vive en un mismo sentir es de espíritu humilde. ¡Wow! Hermanos, cuando se trata de buscar la unidad de la iglesia o vivir en un mismo sentir en la iglesia, hay una actitud o una cualidad que es indispensable: es la humildad. La humildad. La humildad es una actitud que no viene a nosotros por arte de magia, ni es una tendencia natural en los hijos de Dios o en las personas. Pero esta actitud es la marca, es el sello, es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que Él, siendo el Rey del universo, tomó una toalla y lavó los pies de los discípulos incrédulos, los cuales eran incrédulos, infieles, y les sirvió hasta la muerte, ¿cierto? Y muerte de cruz. Y es la grandeza de la humildad de Jesús, hermanos, que nos ayuda a tener un concepto claro de nuestra condición. Nos ayuda a tener una idea de nuestra pobreza espiritual. Y es esa grandeza de la humildad de Jesús la que nos impulsa a amar y tratar a los demás como superiores a nosotros mismos. Fíjense que si no fuera porque Jesucristo nos mostró un modelo, un ejemplo, ¿cierto?, de humildad, nosotros no tendríamos un referente. Y tampoco podríamos ver a los demás como superiores a nosotros. Querido hermano, en estos tiempos donde todo el mundo quiere imponerse o sobreponerse a los demás, porque eso es lo que muchas veces está en el ambiente social. ¿Cómo estamos por sobre los demás? Yo te invito a cultivar y servir con humildad de corazón. Porque cuando menos lo esperes, la humildad dará su fruto en el ambiente en que nos desarrollamos.
Una iglesia que vive en un mismo sentir o en unidad de espíritu es una iglesia de un espíritu humilde. En cuarto lugar, una iglesia que vive en la unidad de espíritu o en un mismo sentir es una iglesia que, según el verso 9, si usted lo lee allí en la palabra de Dios, no devuelve mal por mal, ni maldición por maldición. Por el contrario, bendice, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Y según el verso 10, una iglesia que vive en unidad de espíritu, ¿cierto? Es una iglesia que refrena su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Es una iglesia que se aparta del mal, dice el verso 11, y hace el bien, busca la paz y la sigue. Fíjense, hermanos, que estos son los rasgos que describen el corazón de una iglesia o de un creyente que tiene un mismo sentir o que busca y conserva la unidad de Dios. Cuando tenemos estas características, estos rasgos en nosotros, entonces vamos a poder, ¿cierto?, disfrutar de una iglesia o de un creyente o de la vida de un creyente, que es cierto, que conserva y que busca la unidad del cuerpo de Cristo. Yo creo que cuando hablamos de todos estos principios, estas características, parece ser que estamos hablando de un creyente o de una iglesia inusual, que pareciera que no se da, que no se vive así. Pareciera ser que este tipo de creyente, este tipo de iglesia, es imposible verla en estos tiempos. Pero no es imposible, hermano. No es imposible si hemos nacido de nuevo. No es imposible si hemos nacido de nuevo, hermanos. Si hemos nacido como nueva criatura. No es imposible si el Espíritu de Dios realmente habita en nosotros. No es imposible ver una iglesia con estas características. No es imposible ver un creyente con estas características si somos verdaderos hijos de Dios. No es imposible ver una iglesia en estos tiempos moverse bajo estos principios si Cristo es ahora quien gobierna nuestros corazones y si Dios es nuestra esperanza. No debería de ser imposible ver una iglesia de esta magnitud. ¿Por qué? Porque si Cristo está en nosotros, esta semilla de estos rasgos, de todos estos rasgos, están en nosotros y florecerán, hermanos, florecerán tarde o temprano. Si confiamos en la gracia de Dios, que debemos confiar en esa gracia, que nos va a convertir en este tipo de creyente y en este tipo de iglesia. Debemos permitirle a nuestro Dios que forje estos rasgos en nosotros, que los cultive y que nosotros procuremos cultivarlos, que nosotros procuremos, ¿cierto?, forjarlos para hacer esa iglesia que nos ha llamado Pedro, con estas características, una iglesia de un solo sentir, en unidad de espíritu. Muy bien, queridos, me pregunta quizás, ¿qué rasgo, qué características de esta no has desarrollado o te cuesta más desarrollar en tu vida? Yo me estaba haciendo estas preguntas y ay, Señor, qué tremendo es cuando nos reflejamos en la palabra de Dios y decimos, bueno, tanto nos falta. Por eso es que necesitamos confiar en la gracia. ¿Qué características se manifiestan? Podríamos hacer esta pregunta para toda nuestra congregación. ¿Qué características se manifiestan y qué características no se manifiestan en nuestra comunidad cristiana de Temuco Poniente? ¿Cuáles de estas características sí se están manifestando y cuáles no? Porque debemos evaluarnos y tenemos que mirar cómo mejorar, ¿cierto?, para vivir el Evangelio en estos tiempos, como Cristo nos llama a vivir. Muy bien, hermanos, para ya ir terminando, para concluir, decirles lo siguiente nomás. Queridos hermanos, el llamado de Pedro y de todo el Nuevo Testamento es para que todos los creyentes vivan el Evangelio en un mismo sentido, en unidad de espíritu. El mandato de Pedro y de todo el Nuevo Testamento y de nuestro Señor Jesucristo es que cada creyente busque y conserve la unidad de la iglesia, involucrándose, siendo parte, perseverando, identificándose con la comunidad de creyentes de la iglesia local, cualquiera sea la circunstancia que estemos viviendo.
Fíjense que a veces hay hermanos que cuando están pasando por una situación X, que me entiende que les complica, en vez de unirse y buscar refugio y compañerismo, se alejan. Y eso es atenta contra la unidad de la iglesia, porque hay una iglesia que, ¿cierto?, quiere ser partícipe, quiere apoyar, quiere tener compañerismo, quiere, ¿cierto?, mostrarte de que no estás solo. Pero a veces se alejan. Entonces, pero es responsabilidad de cada creyente involucrarse, buscar, integrarse, ¿verdad?, a las diferentes actividades, ministerios y grupos de la iglesia para ser contenidos. El llamado, querido hermano, en tercer lugar, el llamado de Pedro es a cultivar los principios que permitirán mantener la unidad de la iglesia. Esos principios que acabamos de ver: la compasión, la misericordia, el amor fraternal, la humildad, no devolver mal por mal, ni maldición por maldición, refrenar nuestra lengua del mal y no hablar engaño. Estos principios, hermanos, ¿cierto?, vivimos este llamado a cultivar estos principios, entonces vamos a vivir como una iglesia unida en el espíritu, en un mismo sentir, guardándonos mutuamente. El llamado, hermano, es apartarnos del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguir. Porque fuimos llamados para bendecir y para heredar bendición. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar un minuto. El llamado está ya lanzado. Somos llamados como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, a buscar y a preservar la unidad de la iglesia, viviendo estos principios que Pedro hoy nos exhorta que tengamos presente para cultivar una iglesia viva, fuerte, eficaz, unida en su espíritu, no importando las circunstancias que estemos enfrentando. Vamos a orar.